Sección 1. Osiris, gobernante y maestro. Osiris, una de las deidades más veneradas del antiguo Egipto, es conocido por su papel dual como gobernante y maestro. Osiris era un dios muy importante en el antiguo Egipto. Su influencia se extendía más allá de la vida y la muerte, tocando todos los aspectos de la existencia egipcia. Era el dios del inframundo, pero también el dios de la vida, la muerte y cuando alguien vuelve a la vida. Su dominio sobre estos reinos lo convirtió en una figura central en la mitología egipcia. Representaba el orden, la justicia y la civilización. Como símbolo de estas virtudes, Osiris era visto como el protector del equilibrio y la armonía en el mundo. La gente quería mucho a Osiris por su sabiduría y bondad. Su capacidad para impartir conocimiento y guiar a los mortales lo hizo muy querido entre los egipcios. Les enseñó a cultivar la tierra, a hacer cerveza y a construir ciudades. Estas enseñanzas no solo mejoraron la vida diaria de los egipcios, sino que también sentaron las bases de su civilización. La historia de Osiris es una historia de amor, traición, muerte y resurrección. Su esposa, Isis, jugó un papel crucial en su resurrección, mostrando la profundidad de su amor y devoción. Es una historia sobre la lucha eterna entre el bien y el mal. Esta narrativa no solo capturó la imaginación de los antiguos egipcios, sino que también les ofreció lecciones morales y espirituales. Esta historia fue muy importante en las creencias de los egipcios durante muchísimos años. La influencia de Osiris se puede ver en numerosos textos y artefactos que han sobrevivido hasta nuestros días. Les dio esperanza de que habría vida después de la muerte. La promesa de una vida después de la muerte, guiada por Osiris, ofrecía consuelo y esperanza a los egipcios, asegurándoles que la muerte no era el final, sino un nuevo comienzo. Sección 2. La familia divina. Amor, envidia y traición. Osiris era hijo de Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Tenía 3 hermanos, Isis, Set y Neftis. Osiris se casó con su hermana Isis, una diosa poderosa de la magia y la curación. Isis y Osiris tuvieron un hijo llamado Horus. Seth, el dios del caos y la violencia, sentía envidia de su hermano. Quería el poder y el reino de Osiris para él. Esta envidia creció dentro de él y lo llevó a hacer un plan contra Osiris. Neftis, la esposa de Seth, tuvo un papel muy triste. Su lealtad estaba dividida entre su esposo y su hermano. Sección 3. El asesinato de Osiris. Un caso de celos y codicia. Seth engañó a Osiris y lo encerró dentro de un cofre muy bonito. Luego cerró el cofre y lo tiró al río Nilo. El cofre, con Osiris dentro, flotó por el río y al final llegó a las costas de Biblos. Isis, con el corazón destrozado, buscó sin descanso a su esposo. Al final encontró el cofre y lo abrió, pero ya era muy tarde. Osiris estaba muerto. Isis lloró mucho sobre el cuerpo de su esposo. Sus lágrimas eran tan poderosas que hicieron que el río Nilo se desbordara. Sección 4. La búsqueda de Isis. La determinación y magia de una esposa. Isis, decidida a que Osiris volviera a la vida, usó su poderosa magia. Reunió las partes del cuerpo de Osiris que Seth había esparcido y las volvió a unir. Con la ayuda de Anubis, el dios del embalsamamiento, convirtió el cuerpo de Osiris en una momia, realizando la primera momificación de la historia. A través de un hechizo mágico, Isis logró que Osiris volviera a la vida por un corto tiempo y así poder tener a su hijo, Horus. Sin embargo, esta resurrección fue temporal y Osiris se fue al inframundo, el Duat, para convertirse en su gobernante. Sección 5. La resurrección de Osiris. Triunfo sobre la muerte. La resurrección de Osiris fue un momento muy importante en las historias de los egipcios. Este evento no solo marcó un hito en su mitología, sino que también influyó profundamente en sus creencias y prácticas religiosas. Representaba que la vida y la muerte eran como un ciclo, la promesa de que todo vuelve a empezar. Los egipcios veían en Osiris un símbolo de renovación y continuidad, un recordatorio de que la muerte no era el final, sino un nuevo comienzo. Les daba a los egipcios esperanza de que habría vida después de la muerte. Esta creencia en la vida después de la muerte les proporcionaba consuelo y les ayudaba a enfrentar la mortalidad con una perspectiva más positiva.
Ellos creían que si Osiris podía vencer a la muerte, ellos también podrían hacerlo. La historia de Osiris les enseñaba que la muerte no era algo que debían temer, sino una transición hacia una existencia eterna. Esta resurrección, sin embargo, no significaba que volviera a su vida normal. Osiris no regresó al mundo de los vivos como antes, sino que asumió un nuevo rol en el más allá. Osiris se convirtió en el gobernante del inframundo, el juez de los muertos. En su nuevo papel, Osiris presidía el juicio de las almas, determinando su destino en la otra vida. Recibía a las almas de las personas que habían muerto y les daba la vida eterna según lo que hubieran hecho en la tierra. Este juicio era crucial, ya que determinaba si un alma merecía la eternidad en el paraíso o si debía enfrentar castigos en el inframundo. Los egipcios realizaban rituales y ofrendas a Osiris, buscando su favor y asegurando un lugar en la vida eterna. Estas prácticas eran una parte integral de su vida diaria y de sus ceremonias funerarias. El Libro de los Muertos egipcio, una colección de hechizos y guías para el más allá, reflejaba la importancia de Osiris en su cultura. Este texto sagrado ayudaba a las almas a navegar el inframundo y a presentarse ante Osiris para el juicio final. En resumen, la resurrección de Osiris no solo simbolizaba el triunfo sobre la muerte, sino también la esperanza y la renovación. Para los egipcios, Osiris era más que un dios. Era un faro de esperanza en la oscuridad de la muerte, una promesa de vida eterna y justicia divina. Sección 6. Horus, hijo vengador y heredero legítimo. Horus, el hijo de Osiris e Isis, creció sabiendo que su padre había sido asesinado. Cuando fue lo suficientemente mayor, desafió a Set por el trono de Egipto. Las batallas entre Horus y Set fueron largas y feroces, llenas de magia y engaños. Al final, Horus ganó, vengando a su padre y reclamando su lugar como el gobernante de Egipto. Esta victoria simbolizó el triunfo del bien sobre el mal, y que el orden se restablecía después del caos. Sección 7. Osiris en el más allá, juez, jurado y guía. Como gobernante del inframundo, Osiris tenía un papel muy importante en la vida después de la muerte para los egipcios. Cuando una persona moría, se pesaba su corazón en una balanza contra la pluma de Mat, la diosa de la verdad y la justicia, en el Salón de las Dos Verdades. Osiris era quien presidía este juicio. Si el corazón era más ligero que la pluma, al muerto se le concedía la vida eterna en el campo de juncos, un paraíso. Si el corazón era más pesado, era devorado por Ammit, una criatura monstruosa, y el alma desaparecía para siempre. Sección 8. El legado perdurable de Osiris. De los faraones a las pirámides. La historia de Osiris es una de las más fascinantes y duraderas de la mitología egipcia. La historia de Osiris tuvo un impacto muy grande en la cultura del antiguo Egipto. Osiris, el dios de la vida después de la muerte, la resurrección y la fertilidad, era central en la religión egipcia. Estaba muy conectado con los faraones, a quienes se les veía como si fueran Horus en la tierra. Horus, el hijo de Osiris, era considerado el protector del faraón, y por lo tanto, los faraones eran vistos como la encarnación de Horus. Los faraones obtenían su poder de Osiris y esperaban heredar su poder en la vida después de la muerte. Este poder divino les otorgaba la autoridad para gobernar y mantener el orden en la tierra. El mito de Osiris también influyó en las costumbres funerarias de los egipcios. La creencia en la vida, después de la muerte y la resurrección era fundamental para la cultura egipcia. Los elaborados rituales para convertir a los muertos en momias, que incluían la preservación del cuerpo y la inclusión de amuletos protectores, eran esenciales para asegurar la inmortalidad. La inclusión de objetos en las tumbas, e incluso la construcción de grandes tumbas como las pirámides, eran prácticas diseñadas para asegurar que los difuntos tuvieran todo lo necesario para su viaje al más allá. Tenían como objetivo asegurar un paso seguro al más allá, igual que Osiris. Los egipcios creían que Osiris guiaba las almas a través del inframundo, asegurando su resurrección y vida eterna. Las pirámides, con sus intrincados jeroglíficos y arte, no solo eran tumbas, sino también monumentos a la grandeza de Osiris y su promesa de vida eterna. Desde las majestuosas pirámides de Giza hasta los templos dedicados a Osiris, la influencia de este dios es evidente en toda la arquitectura y arte del antiguo Egipto.
Hoy en día, los arqueólogos continúan descubriendo artefactos y tumbas que revelan más sobre la profunda conexión entre Osiris y los faraones y cómo esta relación moldeó la civilización egipcia. El Nilo, considerado la fuente de vida de Egipto, también estaba asociado con Osiris, quien simbolizaba la fertilidad y la renovación. Así, de los faraones a las pirámides, el legado de Osiris sigue vivo. Sección 9. Conclusión. El atractivo eterno de Osiris. La historia de Osiris todavía fascina a la gente hoy en día. Es una historia eterna sobre el amor, la pérdida, la justicia y la esperanza de que haya vida después de la muerte. Su mito dio consuelo y guía a los antiguos egipcios, ofreciéndoles una brújula moral y una idea de los misterios del más allá. El legado de Osiris va mucho más allá del antiguo Egipto. Su historia ha inspirado a muchísimas obras de arte, literatura y música a lo largo de la historia. Sigue siendo un poderoso símbolo de resurrección, renovación y el deseo humano de vivir para siempre.